fue la primera Biblia que se tradujo al español al 100%. Anterior a eso, por muchos siglos, la Biblia estuvo disponible solamente para el clero o la autoridad eclesiástica de lo que conocemos como Iglesia Católica. Estuvo en manos solo de ellos y no tenía la gente, digamos, las personas normales, el, el común y corriente no tenía acceso a la Biblia. Solamente era administrada, interpretada y enseñada por el clero y por las autoridades. A partir de la Reforma Protestante del 1500, ¿cierto? De Martín Lutero en adelante empezaron a surgir traducciones en idiomas diferentes al latín, que era la Biblia que se manejaba hasta ese entonces. Y ahí surge o se termina de imprimir en 1569, el 26 de septiembre, la primera Biblia en español, completamente en español. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos hoy, claro que ha tenido nuevas revisiones, se ha revisado, ¿verdad?, su traducción y en distintas formas, y también no solo Reina Valera, sino que distintas versiones de la Biblia se han traducido y hoy día nosotros tenemos acceso a un material que es mucho más claro para nosotros, ¿verdad? Esta Biblia uno la valoramos porque es lo que el Señor permitió que nosotros tuviéramos, ¿sí? Entonces uno puede decir, no, yo leo más la Reina Valera o la NBI o cualquier otra versión. En general esta es la Biblia que nos dejó el Señor, independiente de la versión y la revisión que podamos tener. Nosotros, nadie de acá habla el griego que se hablaba, que habló Pablo cuando escribió las epístolas, o el hebreo o el arameo en los idiomas que se haya escrito en el original. Entonces, no podemos ir, ¿cierto?, y conseguir una Biblia en arameo o en hebreo porque no vamos a entender nada. Entonces, las Biblias, gracias a Dios, se tradujeron y nosotros tenemos acceso a ellas para entender la premisa del mensaje. Obviamente, hay muchas veces donde nosotros vamos al original, vamos a acceder a las palabras que son un poco más completas en su significado original, pero no cambian lo que quiere decir, o no vamos a estar practicando, por ejemplo, una herejía porque no entendimos que lo que decía en el griego era tal palabra y no otra cosa, porque el Señor no hubiese permitido que esta traducción hubiese llegado a nuestras manos si no fuese su palabra, ¿verdad? Entonces, eso como contexto de lo que estamos celebrando este mes, o que debiese por lo menos traer a memoria a nosotros esto, de la importancia de la Biblia para el Hijo de Dios. Bueno, la Biblia, solamente voy a leer esto, lo tomé de un texto que yo mismo escribí para las clases que hacemos los días sábados. Dice, la palabra Biblia proviene del griego biblia o biblios, cuyo significado literal es libro, rollo, papiro. Eso significa Biblia. Biblia significa libro, o libros, ya, o papiro, o rollos. Es un compendio, ¿verdad?, de distintos libros. Son 66 libros en total en nuestra Biblia protestante. Sabemos que hay otras Biblias, por ejemplo, la Biblia católica tiene algunos otros libros que ahí hay temas de que se incluyeron o no se incluyeron dentro de su canon. Pero nuestra Biblia protestante tiene 66 libros, de los cuales 39 se encuentran en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En cuanto muy breve de la historia de la Biblia, en general todos los libros de la Biblia se escribieron en un periodo de 1500 años. O sea, entre el primer libro o el libro más antiguo que se ha encontrado su traducción, o sea, su redacción, su escritura, hasta el último libro, pasó un periodo de 1500 años. Tiene más de 40 autores y se ha traducido en más de 700 idiomas en forma completa. Vamos entonces a la palabra, hermanos, en el libro de 2 de Timoteo 3:16. Vamos a hablar acerca de las escrituras, acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bien, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el primer punto que quisiera tocar, es que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras son inspiradas por Dios. Esa es una premisa clave para nosotros los hijos del Señor, que la escritura es inspirada por Dios. Porque, como yo decía, fueron distintos autores humanos que escribieron la Biblia, distintas personas que Dios usó para que puedan escribir lo que nosotros llamamos la Biblia. Pero el que los inspiró fue el Espíritu Santo. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra premisa cuando leemos la Biblia. ¿Verdad? Que no estamos leyendo un escrito solamente de Pablo, sino lo que estamos leyendo es el Espíritu Santo que inspiró a alguien para que nosotros entendamos que esto es la palabra de Dios. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios o es una fuente que contiene, ¿verdad?, la palabra directa del Señor y es la voz confiable de Dios para nuestras vidas. Nosotros muchas veces escuchamos o decimos, Dios me habló o Dios me dijo esto o siento de Dios esto. Pero todo lo que esté en ese contexto debiese tener una base, ¿cierto?, bíblica, porque la voz confiable de Dios para sus hijos, para los creyentes, es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, si la escritura es inspirada por Dios, si la Biblia o la palabra es inspirada por Dios, quiere decir que todo lo que está contenido ahí es correcto, es cierto, es verdadero y es santo porque viene del Señor. Todo lo que nosotros eh, practiquemos o vivamos en nuestra vida cristiana debiese estar fundada, ¿cierto?, en esto que nosotros llamamos la Biblia, porque es la voz de Dios. El hecho de que la palabra de Dios sea ese medio por el cual Dios habla de forma confiable, debiese ser para nosotros los cristianos una razón para buscar estas escrituras, para querer, ¿cierto?, leer la Biblia, para que nosotros exista en nosotros un deseo y un anhelo por leer la Biblia. Porque la Biblia no es solamente un libro que habla sobre religión o sobre normas, sino que la Biblia es la voz de Dios y la voz confiable de Dios. A veces a nosotros nos gusta recibir una palabra profética, nos gusta ojalá que alguien venga y me diga, siento esto de Dios para tu vida. Pero lo más grande y lo más rico que pudiésemos nosotros es experimentar es que el Señor nos hable en realidad a través de la Biblia. No digo que alguien no nos pueda dar una palabra que venga del Señor, ¿verdad? ¿Quién no quisiera eso para su vida? Pero esta es la voz del Señor directamente para cada uno de nosotros. Lo que más debiésemos anhelar y querer nosotros no es escuchar la voz de alguien más, sino que es la voz de Dios y esa voz confiable y autorizada es la Biblia. Por eso que todas otras cosas que puedan decir, no, Dios me habló, han surgido un montón de sectas y han surgido un montón de creencias que vino un inspirado, vino un iluminado y dijo, Dios me dio una nueva revelación, un nuevo libro, me dio una nueva forma y me dijo esto que no está escrito en la Biblia, entonces hacen su nueva Biblia o su nuevo libro, ¿verdad? Y a partir de esto surge otra creencia, porque cuando nosotros creemos que cualquier persona puede ser inspirada por Dios, podemos caer en ese error. Pero la Biblia es esta, nadie le puede agregar ni quitar nada, porque esa es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos manipular la Biblia a nuestro favor, no es que estamos manipulando solamente un libro, sino que estamos manipulando lo que Dios dijo para el favor nuestro. Y ese es un pecado, ese es un error, ¿verdad? En segundo lugar, ¿cierto? Es el primer lugar que la inspiración de las Escrituras, que es inspirada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, eh, la vigencia de las Escrituras. Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? La palabra del Señor no va a pasar. Pueden pasar un montón de cosas, puede haber situaciones de la naturaleza, pueden haber desastres naturales y puede un día pasar el cielo y la tierra, porque también va a pasar, eso está escrito, ¿verdad? Que un día el cielo y la tierra va a pasar, está escrito acá y también la palabra dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y eso va a pasar, pero las palabras del Señor van a permanecer. Entonces, esto es la vigencia de las escrituras. La palabra de Dios tiene vigencia para el día de hoy. La palabra de Dios no necesita una actualización. Los teléfonos hoy día, ¿verdad? Usted tiene un teléfono y se van actualizando el sistema operativo cada cierto tiempo, hay que estar actualizándolo y se va modernizando y todo hoy día sabemos que se va modernizando y actualizando. La Biblia no necesita ese update o esa actualización. La Biblia es vigente y lo que dice la Biblia y que dijo hace 2000 años atrás o más y lo que dice hoy es exactamente igual, es exactamente verdad. La inspiró Dios y el mismo Dios que la inspiró no cambia, es inmutable y en él no hay sombra de variación. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, es 100% actual hoy. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se trata de acomodar la Biblia a la corriente o al contexto social que estemos viviendo. Entonces, si en estos tiempos decir que tal acto, que tal obra o que tal corriente es pecado o que practicar tal y tal conducta es pecaminosa y que es abominable delante del Señor, eso hoy puede sonar fuerte para algunas cosas que hoy se defienden, para algunas cosas que hoy se practican y se predican en nuestra sociedad y en nuestras ideologías modernas. Pero la Biblia, hermanos, si hace 2000 años o más dijo esto es pecado, hoy, el 2025, sigue siendo pecado y sigue teniendo la autoridad para decir que eso es pecado. Entonces, cuando hoy día nosotros nos enfrentamos con la Biblia, con cosas que pareciera que son, hoy, pero ¿cómo? O hay cosas de repente que nos generan esas dudas típicas de, pero ¿cómo Dios permitió que se matara todo un pueblo o que hubiera violencia o que hubiera guerra, etcétera? Y nos causan internamente en nuestra justicia y en nuestra forma de ver las cosas como una disonancia y pareciera que, como que no quisiéramos leer esos versículos. Hermano, es la palabra de Dios y es verdad y fue verdad. Puede que hoy nos incomode con nuestras cosas, con nuestras ideologías y nuestras justicias morales y nuestra ética y nuestra forma de ver las cosas, o que el mundo tiene de ver las cosas, pero la palabra es verdad, es así, es como está escrita y sigue teniendo esa vigencia hasta el día de hoy. La palabra del Señor tiene autoridad. Lo que dice la palabra, por ejemplo, si el Señor dice esto es pecado, eso tiene autoridad la Biblia para decir que eso efectivamente es pecado. En Hebreos 4:12 hay un versículo muy conocido, dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. La palabra del Señor tiene la capacidad de animarnos y consolarnos cuando estamos pasando un momento difícil, pero mire lo que dice acá también la Biblia. Es cortante, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por un lado tenemos la palabra de amor que nos alienta, que cuando estamos tristes, ¿cierto? Nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que cuando estamos angustiados leemos salmos de cómo el salmista clama al Señor en su angustia y cómo el Señor me libró de todos mis temores, etcétera. Aleluya por esos versículos, pero también cómo la palabra de Dios es esta espada que nos penetra, hermano, que tiene esa capacidad hoy y la seguirá teniendo porque es vigente de poder entrar a nuestra alma y partirnos muchas veces. Y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a que esta palabra de Dios moldee nuestros corazones conforme a lo que Dios dijo y no conforme a lo que yo quiero escuchar o recibir de ella. Entonces, la palabra de Dios tiene un efecto poderoso en la vida de las personas. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra del Señor? ¿Cuántos han experimentado esta espada de Dios que parte el alma, hermanos? La palabra del Señor tiene que empezar a penetrar y partir nuestra alma.
eh, la Biblia no es cierto, no está enfocada y no tiene el propósito de solamente hacer sentir bien a nuestras emociones, lo cual también puede ser. Somos seres emocionales y que podemos experimentar emociones, podemos disfrutar a Dios desde las emociones. Pero miren lo que dice la palabra respecto al alma, que parte el alma, que la penetra hasta el fondo, que experimentemos cómo el Señor entra a lo profundo de nuestras emociones. Si usted tiene un problema emocional, si usted tiene una crisis en su interior y en su alma, el Señor puede penetrar su alma, hermano, puede entrar a lo más profundo de su corazón y sanarlo y liberarlo y cortar todo lo que está mal, porque es viva y porque es eficaz. Que el Señor parta nuestra alma con su palabra y nuestro espíritu y todo lo que somos sea transformado por Él, por su escritura. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa leer, analizar, indagar, buscar, investigar. Es necesario que nosotros, hermanos, podamos tener estos procesos de búsqueda y de escudriñar las escrituras, no solamente leerlas, no solamente escucharlas, sino que haya en nosotros también un proceso y un deseo profundo por escudriñar las escrituras. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Esto yo lo prediqué hace poquito atrás, ¿cierto? Algunas semanas atrás, que las escrituras dan testimonio de Él. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras y las analizamos, debiésemos encontrarnos con Cristo. Debiese ser el análisis final de nuestras escrituras o de nuestro análisis o de escudriñar las escrituras, que está Jesús allí porque dice, ¿de quién dan testimonio las escrituras? Dan testimonio acerca de mí, ¿verdad? Ese es el propósito de las escrituras, que podamos encontrarnos con Jesús. Segunda de Timoteo 4:13, no, me equivoqué creo con el versículo, a ver. Eh, sí, me equivoqué, creo que era primera. Deme un segundito. Es primera de Timoteo, perdón, 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Está Pablo hablándole a Timoteo y le dice, mientras yo voy, ocúpate de algo. ¿Qué significa ocuparse de algo? ¿Cuáles son las ocupaciones que nosotros tenemos en el día a día? Son todas las tareas que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando usted despierta en la mañana, usted sabe cuáles son todas las actividades que tiene que practicar durante ese día. Ahora, ¿cuántos de nosotros está como una ocupación leer la Biblia, analizar la palabra del Señor? Debiese ser para nosotros, como lo fue para Timoteo, ¿cierto? Le dijo, ocúpate de la escritura, ocúpate, o sea, que sea para ti una ocupación, que sea para ti una premisa, que sea para ti algo importante, que sea para ti una de las cuantas cosas que tienes que hacer, ocúpate. ¿De qué se tiene que ocupar? Se me perdió el versículo. En la lectura, la exhortación y en la enseñanza. En la lectura, obviamente, leer la palabra. Exhortación. ¿Qué significa exhortación? Es una incitación verbal, es incitar a otros en la fe, es a través de las escrituras nosotros, ¿cierto? Animar y motivar, incentivar a otros en la fe. La exhortación tiene distintas formas, ¿cierto? También puede traducirse como una corrección. La exhortación tiene que ver con, en el fondo, tomar la palabra y enseñársela a otra. Entonces, nosotros debiésemos ocuparnos de leer la Biblia, exhortar la Biblia y enseñar las escrituras. ¿Por qué es importante esto dentro de la iglesia? Eh, Mira, había un versículo que no lo anoté aquí en mi apunte, pero que lo leímos ayer.
Primera de Timoteo 3:15, está aquí cerquita. Mire, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está diciendo Pablo, para que sepas, él le escribe, ¿cierto? Y le escribe distintas instrucciones y después le dice, esto es para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber cómo conducirse en la casa de Dios? Porque la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Las escrituras y la Biblia, hermanos, debiese ser algo que a nosotros nos instruye y nos da pauta para saber cómo comportarnos aquí en la casa de Dios. Es importante que nosotros sepamos cómo son las escrituras para saber cómo son los cultos y cómo hacer para el Señor de estas reuniones algo agradable para Él. El mismo Espíritu Santo que inspiró las escrituras es el Espíritu Santo que hoy nosotros decimos estar llenos de Él. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos y practiquemos debiese tener una coherencia y una concordancia con las escrituras. ¿Verdad? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia es el que me está llenando hoy. Entonces lo que yo haga y como yo me comporte debiese tener sí o sí una coherencia con las escrituras. Por lo tanto, el culto que nosotros practicamos para Dios es un lugar de manifestación del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia y la Biblia nos da la pauta de cómo nosotros debemos comportarnos. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia, hermanos, los que hemos conocido al Señor y conocemos las Escrituras, somos ese lugar de resguardo, de protección de la verdad que está acá en las Escrituras. Nosotros como iglesia debiésemos preservar la verdad. Tenemos una función muy importante que es preservar lo que está escrito acá acerca de Jesús. La iglesia debiese ser ese lugar donde protegemos y donde mantenemos a la Biblia y a las Escrituras y a la práctica correcta de la Biblia, ¿cierto? En la iglesia debiese ocurrir eso. Somos ese lugar que protege la verdad, que defiende la verdad, que mantiene la verdad como un estandarte y que protege y lucha por mantenerla a salvo, íntegra. Por eso que nosotros como iglesia, lo que nosotros hagamos acá, cómo son nuestras liturgias, cómo es nuestro comportamiento, cómo obramos en la casa del Señor, debiese también, ¿cierto?, tener un sentido de que preserve lo que las Escrituras dicen. No apartarnos de lo que dicen las Escrituras, no apartarnos, que nuestro comportamiento dentro de la iglesia sea un reflejo de lo que son las Escrituras. Es importantísimo. Cómo a través de la palabra nosotros vamos a saber cómo también comportarnos dentro de la iglesia. Por eso que es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras. Miren lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, 97. No lo vamos a leer completo, no se preocupe. Solamente del 97 en adelante. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. A mí me encantan estos salmos y lo que continúa después, que habla acerca de los testimonios de la palabra. Obviamente está en un contexto, ¿cierto?, donde dice, amo tu ley.
cómo a los salmistas les fue revelada que la ley que les fue dada, ¿cierto?, a través del Señor hasta ese tiempo, la ley podría ser la Torá o como le llamen hasta ese instante, ¿verdad? A la ley que les fue dada, para ellos era una meditación, como para este salmista era una riqueza. Vaya usted a leer, hermano, lo que los judíos en ese tiempo, ¿cierto? El pueblo hebreo tenía en ese tiempo como la ley. Y trate de que eso sea para usted dulce a su paladar. Cuando lea Deuteronomio, cuando lea las leyes tan específicas, ¿verdad? Oh, qué dulce a mi paladar es eso. Es difícil poder decirlo leyéndolo solamente en el sentido literal de las cosas. Pero cuando entendemos que la ley de Dios o que la palabra o que lo que el Señor nos entregó a nosotros escrito es en realidad un reflejo de su carácter, es en realidad un reflejo de lo que Él quiere para nosotros. Cuando entendemos que la Biblia no es una norma solamente de instrucciones, sino que es la voz de Dios para los que han sido salvos, para los que ya han alcanzado salvación, para los que ya han alcanzado el entendimiento espiritual, entonces empieza a fluir en nosotros un decir, hoy la Biblia no es solamente un libro aburrido, si usted lo lee desde la carne, si usted lo lee con un entendimiento cerrado en el espíritu, va a ver que este es un libro de leyes, de normas, de lenguajes raros, pero cuando usted está en el espíritu va a darse cuenta que, que ni siquiera es la forma para ser salvo practicando esas cosas, sino que usted ya tomó salvación, ya tomó de Cristo y aquí empieza a ver cómo es el camino de la salvación, cómo es el camino de rectitud, cómo es el camino que el Señor trazó para que el Hijo de Dios se comporte, cómo es la forma en la que nosotros decimos, Señor, ahora tu Espíritu está en mí y ahora puedo ver estas palabras y son dulces como la miel, son algo que alimenta mi alma, son algo que me nutre, no son leyes extrañas, no son cosas raras, son la voz de Dios y que me está diciendo, es un regalo de Dios, hermano, para que nosotros sepamos cómo conducirnos en el camino de la salvación. La ley del Señor, o el mandamiento, ¿cierto? Lo que el Señor dejó escrito para el Hijo del Señor es un regalo, hermano. Es un regalo bendito del Señor. Cuando alguien estudia medicina, por dar un ejemplo, y hay textos que se escribieron y que llevan muchos años de los primeros cirujanos y están las instrucciones y las formas de cómo operar, de cómo obrar para ayudar a una persona que esté mejor en su salud, para recuperarse en su salud. Y están esos manuales y esos textos son un tesoro para la gente de la medicina porque ve lo que otras personas estudiaron o que tal vez se equivocaron o que tal vez, ¿cierto?, hicieron mal para llegar a una conclusión y para decir, para operar de tal y tal cosa hay que hacer esto y este procedimiento, etcétera, por dar un ejemplo. Y esos manuales son una forma para alguien que ya tiene la formación médica para saber cómo obrar y cómo operar en su ámbito. Para mí la Biblia, obviamente, guardando toda la proporción con una eterna distancia de diferencia entre las dos cosas, pero la Biblia o las escrituras son ese rico manual o texto que el Señor nos dejó para que cuando adquirimos la salvación podemos empezar a leer y podemos empezar a decir, oh Señor, este es tu carácter, así te gusta que nos comportemos, estas son tus prioridades, estas son las cosas que tú aborreces, estas son las cosas que tú amas, estas son las cosas en las que yo quiero caminar, en esta justicia es la que yo quiero andar, esta es la forma en la que tú me das a entender tu salvación. Qué regalo es la Biblia, hermano, donde nosotros podamos, al leerla y al escudriñarla y al cumplirla, podamos acceder a estar más cerca del comportamiento santo. Entonces, ni siquiera es que nosotros cumplamos todo esto así literalmente y ahora podamos ser santos, sino que el Señor nos santificó, Él nos purificó, somos santificados por Él, somos purificados por su obra salvífica en la cruz, Él nos redimió, Él nos compró, la salvación es por gracia y es por fe, pero además Él va y nos entrega un libro sagrado donde está su voz y nosotros podemos acceder a ella y poder caminar en estas obras de justicia y poder ceñirnos, ¿verdad?, por lo que es su carácter, su naturaleza santa, su naturaleza sagrada. ¿Qué regalo es esto, hermanos? ¿Qué regalo es la Biblia para poder nosotros conocer más de Dios, para poder encontrarnos con Jesucristo? Es una bendición. Por eso que tiene que en nosotros surgir esto que está acá. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y vuelvo a decirlo que es difícil porque si nosotros vamos a este contexto del salmista, cuando se refiere a tu ley, no se está refiriendo a Primera de Corintios o a Romanos, ¿verdad?
porque obviamente eso todavía no había sido revelado. Está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley de Moisés. Entonces, qué difícil es encontrar ese disfrute al paladar o al espíritu al leer esas leyes, porque pareciera que son gravosas, porque pareciera que son pesadas, pero en realidad son un lenguaje que Dios usó y una forma de expresarse para dar a conocer su santidad y sus caminos de justicia. Como el Dios que es santo, que es poderoso, que es eterno, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en su naturaleza santa, hermanos, quiso coger un lenguaje verbal, un lenguaje humano, para darnos a entender en parte su hermosura, su santidad y su perfección. Y para nosotros a veces suena un poco raro, como que no lo entendemos bien, por qué el Señor les pedía estas cosas, por qué el Señor exigía acá o exigía allá, pero en realidad nosotros no debiésemos más que, no podríamos cuestionar, sino que disfrutar y decir, gracias Señor, porque todavía quizás no entiendo del todo, pero es una forma de que tú te estás mostrando a mí y en las cuales obras yo puedo caminar y vivir. Ahora sabemos también, ¿cierto?, que dice en, a ver si tengo el texto, Primera de Pedro 1:10, dice, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Esta es una revisión del 2015. Esta salvación han inquirido e investigado, han analizado los profetas. Cuando está hablando acerca de los profetas, ¿cierto? Habla acerca de los escritores del Antiguo Testamento. Entonces dice cómo estos profetas indagaron, buscaron, pensaron, buscaron de Dios, escudriñaron la ley y profetizaron y estaban profetizando de algo que fue dado a nosotros. Entonces, ¿cuánto hoy en este pacto y en esta dispensación tenemos de forma mucho más clara y mucho más completa todo lo que, imagínense, para el salmista que está escribiendo ahí, cuánto amo yo tu ley y a mi paladar son miel, él tiene una parte y una porción, ¿verdad? Valiosísima, importantísima, maravillosa de lo que es el carácter de Dios. Pero como después dice, y estos profetas del Antiguo Testamento profetizaron, hablaron, indagaron, buscaron, diligentemente estuvieron investigando de una gracia que ahora les fue dada a ustedes, o sea, a nosotros, a este tiempo, a esta generación. Como nosotros hoy día tenemos ya el panorama completo, porque el panorama completo es Jesús, porque las escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuánto más nosotros hoy día podríamos decir, Señor, cuánto amo tu palabra, cuánto amo las escrituras porque dan testimonio de ti, cuánto amo las escrituras porque no, ahora nosotros tenemos el panorama completo. Entonces, el disfrute nuestro debiese ser aún más grande que el que está escrito en ese salmista. Debiese ser aún más grande, o sea, el disfrute que nosotros tenemos de la palabra de Dios, el disfrute que nosotros podíamos experimentar en leer la palabra de Dios es aún más completo porque ahora se nos dio toda la visión, todo el panorama. Se nos entregó, ¿cierto?, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento nos estaba guiando a la figura de Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Señor, el Cristo. Ellos indagaron y profetizaron, buscaron diligentemente, investigaron de algo que nos fue dado a nosotros. Por lo tanto, hoy las palabras del Señor, hermano, las palabras del Señor, las escrituras, nosotros podríamos empezar a hacer análisis muy profundos, podríamos hacer análisis, ¿verdad?, escriturales y de exégesis y empezar a buscar, etcétera. Y ciertamente va a ser algo que nos va a enriquecer y nos va en nuestra mente y en nuestro intelecto, nos va a dar formación bíblica. Sin embargo, lo más importante de las escrituras es que nos lleven a Jesús. Lo prediqué hace un tiempo atrás, porque las escrituras dan testimonio acerca de Él. Entonces, hermanos amados, eh, con esto voy terminando. Concluir diciendo que la iglesia del Señor tiene que despertar en un mayor anhelo y deseo por escudriñar la palabra del Señor. Que la Biblia no es solo un texto que nos fue dado para vivir una vida religiosa, que la Biblia es un texto vivo, que la Biblia es viva y es eficaz. Tiene vida, pero al mismo tiempo esa vida cumple eficazmente un propósito en nosotros. Si la Biblia hoy para nosotros solamente se traduce en un libro de moralidad y de ética, estamos muy lejos de lo que es el espíritu de las Escrituras. Las Escrituras no son un libro para
cómo hacer una religión correcta. Las escrituras son, ¿cierto?, algo que está vivo, que es eficaz porque Cristo está vivo y porque Él está ahí escrito en la Biblia. Entonces, que en nosotros aumente un deseo por esta ley del Señor, por el mandamiento del Señor, pero no solamente como algo textual y escritural, sino como algo vivo, que podamos estar dispuestos a que pueda penetrar el alma, que pueda partir nuestro espíritu y todo lo que somos, nuestra conciencia, que transforme nuestra forma de pensar, que transforme nuestra forma de vivir, de meditar, de amar, de expresarnos, de lo que nosotros, cómo nos comportamos. Como yo decía, el comportamiento dentro de la iglesia es un reflejo de que estamos o no leyendo las escrituras. Entonces, ¿cuántas iglesias se apartan, verdad, de las escrituras y terminan haciendo prácticas y cultos tan extraños, tan diferentes a lo que el Señor desea? Pero como decía, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el reflejo de que estamos llenos del Espíritu Santo va a ser que estamos caminando en la vida que el Espíritu Santo instruyó a distintos hombres, inspiró a distintos hombres. O sea, el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras me llena hoy día a mí. Por lo tanto, el carácter de Jesús, el carácter de Cristo expresado desde las Escrituras es el carácter que debiese empezar a surgir en mí cuando me digo estar lleno del Espíritu Santo. Porque Él es el inspirador de la palabra. Amén. Amén, hermanos. Amemos la palabra, leamos la palabra, ocúpese de la palabra, tenga tiempo de ocupación de las Escrituras. Dentro de todas las ocupaciones que usted tenga, que esté en leer la palabra, meditarla, no solo leerla, no solo decir ya voy a leer un versículo al día, sino que haya meditación. A veces en un solo versículo usted puede encontrar cuánta riqueza, cuánta hermosura, cuánta vida, que se haga viva la palabra en la iglesia del Señor. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos has dado las escrituras y aún corrígenos, Señor, aún corrígenos y llévanos más cerca de ellas, porque aunque a veces transitamos años en una forma de pensar y de vivir las escrituras, puede haber algo más profundo, puede que haya más, puede que aún tengamos, Señor, que dar un paso más allá para comprenderlas al 100%, para saber, Señor, que estas escrituras tienen aún más para formarnos, para darnos. Aún si hay cosas en las que vivimos religiosamente por años, y tu palabra nos tiene que corregir, enseñar, moldear, hazlo, Señor, hazlo hoy en nuestras vidas. Haga usted, Señor, una obra a través de la palabra, no a través de alguien más o de una persona más que nos habla, sino que esos sean solamente refuerzos de algo que, Espíritu Santo, tú estás haciendo a través de las Escrituras. Señor, oramos para que esta inspiración de la Biblia